Iglesia Cristiana Siempre en Victoria, con su pastor Carlos Gutiérrez. Estudios bíblicos, temas de actualidad, devocionales, enseñanzas, todo lo que necesitas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Dice la palabra en Números 21:4: después partieron del monte de Hor camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Amén y amén. Te pido, Señor Padre, que seas tú hablando a nuestras vidas para tu honra y tu gloria. Amén y amén. Puedes tomar asiento. ¿Quién vive? Poniendo nuestra mirada en Cristo. Hermano, nosotros que tenemos que poner nuestra mirada única y exclusivamente en el Señor. Hay algo que apartó al hombre de Dios y se llama pecado. Se llama pecado. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Dios quiere que tengamos una relación directa con Él. Dios quiere que tú tengas una relación con tu Padre. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que tú tengas vida eterna. Y el hombre, a causa del pecado, se separó de esa relación. El pecado, hermano, nos aparta de la relación perfecta con Dios. Y aquí vemos una parte bíblico donde vemos, hermano, la consecuencia del pecado. Dice, hermano, que el pueblo de Israel se puso a hablar contra Dios y contra el siervo de Dios. Hermano, ellos pecaron. Dice la palabra de Dios que se desanimaron. Imagínate, desanimarse cuando uno está con Dios, desanimarse porque Dios le provee, desanimarse, hermano, porque Dios nos está dando el alimento espiritual y físico. Yo no entiendo eso, pero a veces nosotros tendemos a desanimarnos y eso no permite ver la gloria de Dios. No nos damos cuenta lo bendecidos que somos día tras día. No nos damos cuenta de las bendiciones grandes que tenemos, hermano, para su honra y para su gloria. ¿Sabes? Este desánimo me llama la atención en el aspecto que dice que el pueblo se desanimó por el camino. El hombre va creciendo, hermano, y se va desanimando de manera, hermano, que le lleva a hablar contra Dios. Dice en el versículo 5: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, hermano, algo terrible en el versículo 5. Dice: nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Usted sabe de qué pan está hablando? Del maná. El maná era tipo de Yeshua. O sea, hermano, cuando la persona le entra el pecado a su vida, siente fastidio de las cosas de Dios. Cuando la persona, hermano, está desanimado, murmurando, no le gusta orar. A la persona no le gusta congregarse. Le molesta la adoración, le molesta la alabanza, le molesta la exhortación, le molesta lo que es Dios. Y así está el mundo, hermano. El mundo, hermano,
vive en un desánimo espiritual en el cual está en pecado y se fastidia de las cosas de Dios. Menos mal nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y nos gozamos en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, hermano, y dice ahí la palabra del Señor: y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Imagínate cómo llamaron al maná, pan liviano. Y en el versículo 6 dice: y Jehová envió al pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6 versículo 23: porque la paga del pecado es muerte. Hermano, el pecado trae serpientes que muerden. Y yo quiero que pienses por un instante ese pueblo con serpientes que las mordían. El dolor era altísimo, las fiebres, la gente moría. El pecado mata, el pecado te muerde, el pecado te va destruyendo, el pecado te va acabando. Y yo creo que encontraban serpientes en la cama, serpientes en su tienda. Cuando una persona está en pecado, hermano, el pecado le está mordiendo donde se encuentre. Eso tiene el pecado, hermano, y la gente moría. Dios no quiere que muramos. Dios quiere darnos vida, y vida en abundancia, vida eterna. Él quiere que tengamos la seguridad de la salvación en Yeshua HaMashiach. Hermano, y el pecado es así. Cuando tú le abres la puerta al pecado, cuando llega el desánimo espiritual, hermano, comienza el enemigo a atacarte y a morderte. Te muerde en tu carácter, te vuelves irritable, peleas con todo el mundo. Ya no quieres, hermano, tener una relación en santidad. Y mira hasta el punto que llegaron, hermano, que pensaron y hablaban en contra de Dios. No permitas que la serpiente, que es el pecado, te inunde. No permitas que esa serpiente sature tu vida. Hay cosas que tienes que ya sacar. Hay cosas que tienen que salir de tu vida para tener una relación perfecta con Dios. Hay serpientes como la idolatría, serpiente como la fornicación, la serpiente de la gorería, de la hechicería. Son serpientes que te muerden y te van matando y te van secando, te van acabando. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, y dice allí, póngale atención, hermano, en el versículo 6, que mordían al pueblo. ¿Y qué pasó? Y murió mucho pueblo de Israel. ¿Cuánta gente muere sin Cristo día a día? ¿Cuánta gente muere? ¿Cuánta gente hoy está cayendo, hermano, en las profundidades del castigo porque nunca quisieron tener una vida con Cristo? Y ¿sabes qué es lo más tremendo? Que muchas veces dentro de la iglesia hay gente que permite que le esté mordiendo las serpientes. Tú tienes que sacar esas serpientes de tu vida. En el nombre de Yeshua, tu vida tiene que estar en santidad, en obediencia, para su honra, para su gloria, para la exaltación de su nombre. Oiga, hermano, y esa gente comenzó a morir. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Esa gente empezó a morir por su pecado. Entonces dice en el versículo 7, el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, escucha esto: hazte una serpiente ardiente. Hazte una serpiente y ponla en el asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué pasará? Vivirá. Y Moisés hizo una serpiente ¿de qué? De bronce, y la puso sobre el asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Oiga, hermano, aquí vemos en este pasaje el juicio de Dios y la misericordia de Dios. El juicio de Dios, hermano, por el pecado es muerte, pero también puso una solución.
Y esa solución, hermano, fue decirle a Moisés que pusiera en un asta bien alto una serpiente. Y esa serpiente era de bronce. El bronce en la Biblia representa juicio. No se le olvide, el bronce representa juicio. O sea, cuando el Señor le envió a Moisés a hacer esa asta con una serpiente de bronce, estaba mostrando que el pecado estaba muerto ahí en esa vara. Y dice que todos los que miraban hacia esa vara, hacia esa serpiente, eran sanados. Esa serpiente es tipo de Yeshua. Esa serpiente representa, hermano, cómo Yeshua HaMashiach iba a vencer al pecado en la cruz. Yo no sé si lo está entendiendo usted conmigo en esta hora. Ya desde el Antiguo Testamento vemos que la salvación es única y exclusivamente a través de Yeshua. Para ser libre de la serpiente del pecado, hay que mirar al que está en el asta, al que está en la cruz, que es Jesucristo. ¿Cuántos quieren vida? Oiga, hermano, dice en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 10: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y dice en el 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lo que pasó ahí ahorita que leímos en el libro de Números es para que nos sirva de ejemplo a nosotros. ¿Qué hacía la gente cuando se estaba muriendo del pecado? Ponía sus ojos en el asta con la serpiente de bronce. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros todos tenemos pecado, todos necesitamos un Salvador, pero tenemos que poner nuestra mira en Jesucristo nuestro Señor. Dice en Isaías 45:22. Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos. ¿A quién tienes que mirar? Porque yo soy Dios y no hay más. Para ser salvo tú tienes que mirar a Jesucristo. Para tener vida eterna tú tienes que mirar a Jesucristo. Dice en Hebreos capítulo 12 versículo 2: puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Miraba al asta con la serpiente y eran ¿qué? Sanados. Hoy nosotros ¿a quién tenemos que mirar? A Yeshua HaMashiach, el autor y consumador de la fe, para ser salvos. ¿Cuál es el pecado que no pueda perdonar el Señor? Ninguno. El Señor puede perdonar todos nuestros pecados siempre y cuando seamos sinceros en nuestro arrepentimiento y miremos con fe a Cristo Jesús. Esto es lo que quiere el Señor: vidas cambiadas y transformadas. La cura del pecado, o sea, escucha esto, la cura del pecado es Yeshua. Así como la cura de las mordidas de la serpiente era en esa asta, hoy en esa cruz fue Yeshua el que pagó la sanidad de nuestro pecado. El pecado quedó destruido, derrotado por Cristo Jesús. Y esa es la maravilla, eso es lo hermoso de ser cristiano. Ser cristiano no es solamente venir, hermano, y cantar unas canciones y adorar. Ser cristiano no es dar una predicación que te motive. Ser cristiano no es eso. Ser cristiano es poner los ojos en Cristo Jesús para salvación. Hay una vida después de esta, una vida eterna.
Y esta vida eterna es con Cristo o sin Cristo. Y yo te digo, admite en tu vida una vida eterna con Yeshua, porque sin Él va a ser terrible la eternidad. Se está aumentando la maldad, vienen tiempos difíciles. Y nosotros no tenemos que estar buscando las comodidades del mundo, sino poniendo nuestros ojos en Él, sabiendo que el día se acerca. Porque yo te digo algo, el día de la venida de Yeshua se acerca. Él está a las puertas, Él viene, hermano, y viene por el que lo está esperando, viene por el que cree, viene por el que verdaderamente está arrepentido. Eso es lo que quiere el Señor, hermano. Hermano, Él quiere que nosotros verdaderamente estemos incómodos de las mordeduras de esas serpientes. Tú no puedes estar cómodo con el pecado en tu vida. Tú no puedes estar cómodo sabiendo que hay cosas que no le agradan a Dios. Tú tienes ya que incomodarte y permitir que el Espíritu Santo te exhorte y mirar a Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y es el único medio para llegar al Padre. ¿Por qué vamos a estar cómodos con las serpientes? A mí me gustó que el pueblo de Israel le dijo a Moisés: estamos muriendo. Y ellos miraban, hermano, allí, hermano amado, esa serpiente de bronce. O sea que miraban el futuro, el pecado vencido por Yeshua. Dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24, hablando de Yeshua, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Mira, esa serpiente era Yeshua, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. A veces pensamos que Jesucristo, al morir en la cruz, que Él, al haber resucitado, ya no vamos a estar enfermos. Oh, hermanos, eso es una gran mentira. ¿El Señor nos va a sanar de nuestras enfermedades? Sí. ¿Y si no quiere, dejó de ser Dios? No, porque Él es soberano. Habrán enfermedades en nuestros cuerpos que atacarán y permanecerán siempre. No hay enfermedad más grande que el pecado, y esa fue de la cual nos sanó Él a través de Yeshua. Nosotros fuimos sanados de la enfermedad más grave que pueda tener nuestro ser, la enfermedad del pecado. Por medio de Yeshua fuimos sanados. Venció el pecado para que nosotros tuviéramos vida eterna. Buscar a Cristo, hermano, solo por dinero. Yo sé que acá tenemos necesidades, que el Señor se va a glorificar en la economía, claro que sí, que se va a glorificar en tu trabajo. Pero ¿para qué, hermano, si no reconocemos que somos pecadores? Hay que dejar el pecado. Nosotros tenemos que amar a Cristo con todas las fuerzas de nuestro corazón para ser obedientes. Tú tienes que mirar a Cristo. Y Juan capítulo 3, ve abriendo tu Biblia, en Juan capítulo 3 versículo 14. Y como Moisés, ¿quién está hablando allí? Yeshua. Está hablando con un hombre que se llama Nicodemo. Póngale atención. Yeshua está hablando con Nicodemo. Hay una conversación que están teniendo, y es acerca de la vida eterna, de la salvación. El Señor le ha hablado a Nicodemo y le ha dicho: ¿acaso no has entendido que para ser salvo tienes que nacer de nuevo? Y Nicodemo no lo comprende, no entiende, y le dice: pero ¿cómo voy a hacer yo para entrar de nuevo al vientre de mi madre? Hermano, comienza el Señor a hablarle a Nicodemo que es necesario nacer en el Espíritu. Y para que Nicodemo comprenda que para morir al pecado y nacer de nuevo hay que creer en Yeshua, le dice lo siguiente, versículo 14. Le recuerda esto: y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario
que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Sabes que ese era uno de los títulos más importantes o que más le gustaba a Yeshua mostrarse? Como el Hijo del Hombre. Y le está recordando, Nicodemo tenía que haber sabido lógicamente, como fariseo, como judío, como israelita, tenía que tener conocimiento de la Torá. Y le está diciendo, ¿sabes? Tú conoces que Moisés levantó una serpiente en el desierto, y que así como la levantó, también se hace necesario en este tiempo, le dice a Nicodemo, que sea levantado también el Hijo del Hombre. Si ves que esa serpiente era tipo de Yeshua, y le dice, para que todo aquel que en él cree, o sea, en pocas palabras, para que todo aquel que a él lo mire. ¿Qué pasaba cuando miraban la serpiente? Vivían. Ahora le está diciendo, yo, Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios, tiene que ser levantado también en una cruz a su nombre, para que todo aquel que en él cree, es decir, para que todo aquel que lo mire con fe, tenga vida eterna. Hermano, para tener la vida eterna, tú no tienes que leer rosarios. Hermano, tú no vas a tener vida eterna por traer un diezmo ni una ofrenda. Tú no vas a tener vida eterna por congregarte. Tú no vas a tener vida eterna por saberte la Biblia de memoria. Tú vas a tener vida eterna por poner tus ojos en Yeshua, arrepentirte y tener una nueva vida, tener una vida en santidad, una vida en obediencia delante del Señor. Entonces Él le está diciendo, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo hago? Dice Nicodemo, pues es sencillo. Recuerda en la Torá que Moisés levantó una serpiente de bronce. Cuando las serpientes mordían al pueblo a causa del pecado y morían, ellos miraban la serpiente y eran sanados. ¿Lo recuerdas, Nicodemo? Sí, Yeshua, yo lo recuerdo. Entonces le está diciendo, eso era sombra mía, eso representaba lo que yo iba a hacer, lo que voy a hacer. Ahora yo voy a ser levantado en una cruz para que todo aquel que me mire, que crea, sea sano, sea salvo, tenga vida eterna. A su nombre. Y aquí es donde viene el versículo 16, que es el versículo más aprendido y conocido por todos los cristianos en el mundo. Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora nosotros hemos cogido ese porque de tal manera como ese amor ilógico, absurdo y eterno, ¿cierto? Sabemos que Dios tiene un amor eterno, un amor que no comprendemos. Pero aquí, si tú lees todo el contexto, sí está hablando del amor. Ahora lo vamos a ver. Pero ese porque de tal manera no está diciendo el amor que yo tengo es tan grande, sino está diciendo porque de tal manera, es decir, así como Moisés levantó un asta con una serpiente de bronce, de esa misma manera me levantará a mí como, ¿lo está entendiendo? Me levantará a mí como la forma y la única manera para ser salvo, porque Él los ama. No sé si me estoy haciendo entender. Léalo desde el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, resáltelo. Así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, Yeshua HaMashiach, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo está entendiendo? Y sigue hablando, porque de tal manera, o sea, así como hizo Moisés, ahora Dios Padre ha dado mi vida, dice Yeshua, me ha dado a mí, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en mí crea, para que todo aquel que mirando al que está en la cruz no se pierda. ¿Qué pasaba con los israelitas? Miraban la serpiente
y se sanaban, ahora nosotros miramos a Yeshua y somos salvos. Solamente nuestros ojos en Cristo. Una mirada de fe. Cuando nosotros miramos a Yeshua, ¿cuántos dicen amén? Somos salvos. Y aquí vemos, hermano, en este versículo 16, entendiéndolo perfectamente, dice: wow, esto es tremendo. Desde el inicio, desde las escrituras, del inicio nos muestra Yeshua así, de esa manera. Va a ser entregado el Hijo de Dios. Fue entregado. ¿Por qué fue entregado? Por amor. Hermano, el Dios Padre entregó a Yeshua por amor. Fue su motor. Por amor. Qué hermoso es pensar que Dios planificó toda la salvación por amor. ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué le servimos al Señor? ¿Por qué queremos conocer y más de las Escrituras? Ojalá la respuesta sea la misma: por amor. Entonces, cuando tú lees este versículo 16, tú dices: wow, esto es tremendo. Dios entregó a su Hijo, a Yeshua, porque me ama. Porque me ama. Ahí está Jesucristo. Vea, hermano, la gente que no va a ser salva es porque no quiere. Porque no quieren poner sus ojos en Yeshua. Yo le hago una pregunta. ¿Usted qué cree cuando levantó Moisés el asta? Toda la gente muriéndose del dolor. ¿Qué cree que hacía la gente? ¿Qué cree que hicieron? Miraron. Pero hay gente que ni siquiera muriendo y aún mirando son salvos, porque miran sin fe. El ladrón en la cruz. Había dos ladrones y Jesucristo en la mitad. El uno miró a Yeshua y lo miró con fe y fue salvo. Señor, quiero estar contigo, permíteme estar hoy contigo en el paraíso. Y el Señor le dijo: allí vas a estar. Me miraste con fe. Y el otro lo tenía allí al lado, lo miró, pero no tenía fe. Tú tienes que mirar a Jesucristo con fe para que haya ese milagro que cambie y transforme tu vida. Qué hermoso y maravilloso es el Señor. Porque de tal manera, sí, un amor grandísimo, pero porque de tal manera, así como levantaron una serpiente de bronce, así ahora no un Moisés, sino el mismo Dios no levantó una serpiente, sino a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. ¿Qué tal si comenzamos a mostrarles a otros también a Yeshua? A su nombre. Versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Escuche esto. Lo mandó para que sea salvo. Amén. La serpiente estaba allá en el desierto y la gente que la miraba era, pero el que no la quería mirar, ¿quién tiene la culpa de no mirar? Dios ya puso la solución, pero si la gente no quiere ver la solución, viene la consecuencia, que es donde la gente le parece difícil y casi nunca se le lee esto a la gente. A la gente se le lee Juan 3:16, pero no se le lee Juan 3:18. Mira lo que dice: el que en Él cree no es condenado. ¿Por qué? Porque miro al que lo sana, miro al que lo salva. O sea, yo creí, lo miré, y la consecuencia ¿cuál es?
la salvación. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué pasaría con el israelita que no miraba la cruz, la vara? ¿Qué pasaba? Se moría. ¿Qué pasa con el que no mira a Yeshua con fe? ¿Qué pasa? Pues se muere también. No es que Dios te diga te condenaste no, simplemente tú no quisiste mirar con fe al Salvador. Él está aquí en este lugar. Él te está hablando hoy para que lo mires con fe, para que lo recibas como tu rey en tu corazón. El que en Él cree no es condenado. ¿Cuántos han creído? Entonces diga: yo no soy condenado. Si tú lo estás mirando con fe, ya estás salvo, limpio del pecado. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué lo condenó Dios? ¿Lo está entendiendo? Ya ha sido condenado, no porque Dios lo condene, sino porque esa persona decidió no creer, no mirar. Fue lo que decidió. ¿A ti quién te obliga a creer? ¿A mí quién me obliga a creer? ¿Quién obligó al hombre que estaba al lado de Jesús a creer? ¿Quién lo obligó? Pero miró con fe. Pero esto es decisión. Tú tienes que mirar a Jesucristo. Tú tienes la decisión. El camino está. La puerta está abierta. Los brazos de Jesucristo están abiertos. ¿Por qué no te acercas y le entregas de una vez tu vida a Él? Fortalécete en Él. Cristo fue levantado como la serpiente de bronce en el desierto. Y hoy el Señor les está diciendo, nos está diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y yo te quiero decir, no hay carga más terrible que la carga del pecado. Acércate a Jesucristo, que Él ya venció el pecado. Isaías 45:22. Mirad a mí. Hoy mira a Jesús para que seas salvo. Y esa salvación está para todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios, dice el Señor. Y no hay más. Yo no sé cuántas serpientes te tienen mordido, pero mira a Jesús, mira a Yeshua, y Él te va a dar vida. Mira a Yeshua. Es sencillo. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Solo creer y decirle: Señor, yo quiero ser cambiado y transformado. Cierra tus ojos y dice. Dile allí donde estás con tus ojitos cerrados. Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo y dile: Señor Jesucristo, hoy pongo mis ojos en ti, porque tú eres el Hijo de Dios, mi Señor y mi Salvador. Dile: Señor, hoy pongo mi mirada en ti. Y así como la serpiente fue levantada en el desierto y lo miraban y eran sanados, hoy con mis ojos puestos en ti, Señor, sé que soy salvo. Dígale: Señor, perdona mis pecados, mis faltas. Tú eres el único Dios real y verdadero. Dígale: Señor, satúrame con el poder de tu Espíritu. Perdona mis faltas, mis pecados, cámbiame, transfórmame. Entra a mi corazón, dígaselo: entra a mi vida. Entra a mi vida, Señor. Rompe las cadenas.